Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Voces de lo Desconocido. El día de hoy hablaremos de un tema que envuelve la ciencia y la fe, que son dos cosas que van totalmente de la mano en este caso. De hecho, incluso de este caso se han hecho películas una y otra vez. Han sido películas muy taquilleras y mucha gente posiblemente sepa de ella, posiblemente no. Y pues este caso que vamos a tocar el día de hoy es el caso de Annalise Mitchell. Y pues miren, imagínense que ustedes están, no sé, en su cuarto o en la sala, algo que estén acostados, que esté la luz baja o simplemente que esté la luz totalmente apagada. Pero en eso ustedes escuchan o empiezan ustedes a escuchar una vocecita. Una vocecita que les empieza a hablar, les empieza a decir. Y pues ustedes literalmente están totalmente solos. Ustedes no saben de dónde viene esta voz. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, puede ser el viento, pero tienes las ventanas cerradas, puertas cerradas. Es tu imaginación. Posiblemente muchas personas decimos que es eh, nuestra imaginación o simplemente pues es algo que simplemente no debe existir o algo que no existe. Miren, la historia de Annelies Mitchell fue, o sí, en su época fue una joven alemana que se convirtió en el centro de uno de los exorcismos más escalofriantes de la historia moderna. Una historia donde la línea entre la locura y la posesión se difumina y donde la fe se enfrenta a la ciencia en un combate que terminó en tragedia. Igual, para dar un contexto de este asunto, eh, muchas veces, bueno, a las personas que me conocen y que me siguen desde Facebook, yo les comentaba o les comento que cuando tú sientes este tipo de cosas, obviamente primero vas con la ciencia, que de repente, oye, ¿sabes qué? Esta persona se empieza a comportar así, ok, vamos a hacerle estudios clínicos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, o puede ser un cuadro de epilepsia, puede ser un cuadro de enfermedad mental, pueden ser muchas cosas de la ciencia. A veces no es ni tanto espiritual, es algo más de la mente, algo más del cuerpo, pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente lo primero que hace es, ay, es que está poseída o es que tiene algo dentro. Pero pues no es así. Por eso yo como recomendación, igual gente o creadores de contenido que también se dedican a este tipo de contenido, a este tipo de cosas, lo primero que se les recomienda, y yo también se los recomiendo, es primero hacer una prueba psicológica, hacer una prueba con ciencia de medicina. Si la medicina o la ciencia dice, ¿sabes qué? No sé qué tienes, aquí en mis estudios todo parece bien, todo parece normal. Bueno, aquí es donde ya entra lo paranormal, donde ya entra la fe, donde ya entra lo espiritual. Como les comento, mucha gente es lo que hace. Mucha gente primero se va con lo médico y después se va con lo que es con lo que es allá la fe, todo este asunto. Y pues bueno, volviendo a Annalise, ella tenía 16 años cuando comenzaron los primeros síntomas, que son convulsiones, cambios de humor violentos, comportamientos extraños. Nada más, fíjense aquí. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición que podía explicar ciertos episodios, pero nada en la medicina pudo anticipar lo que estaba a punto de venir. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Annalise comenzó a escuchar voces que le decían cosas aterradoras, voces que la
que le ponían ahí mucho, mucho gorro porque no podemos decir por ciertas políticas de estas plataformas, la condenaban y pues la, eh, su comportamiento se volvió agresivo, su cuerpo se retorcía de formas literalmente imposibles. Su familia desesperada comenzó a sospechar que no era solo una enfermedad, sino algo más que habitaba en ella. Y es como yo les decía, primero lo que hizo la familia de Annalise fue primero llevarla al médico y el médico dijo, ok, este es un cuadro de epilepsia del módulo frontal, que es lo que quiere decir que cierta parte del cuerpo humano o cierta parte de la mente de Annalise era la que hacía que tuviera estos cuadros de epilepsia. Entonces, ellos dijeron, ok, esto posiblemente sea por esto y esto. Lo demás no sabemos. Entonces ellos la medicaron, dieron medicamentos, pero con el paso del tiempo los padres de Annalise dijeron, ok, esto ya no me está gustando, ya están siendo muy drásticos, muy feos estos cambios de humor. Pues bueno, vámonos un poquito más a lo que es la fe, porque pues como les comento, ellos fueron primero con la ciencia, que en su año pues obviamente no estaba muy desarrollada la ciencia, pero era algo con lo que se podían apoyar, ya que fue en el 75 y pues ya después fueron investigando ellos. Y miren, después de consultar varios sacerdotes y médicos, la familia de Annalise decidió iniciar el primer exorcismo formal con permiso de la Iglesia Católica. Lo que siguió fueron 67 sesiones de exorcismo en menos de un año. Cada sesión era un combate que habían ellos literalmente puesto, que ellos decían, ¿sabes qué? Pues estos combates van a estar muy, muy fuertes, van a estar muy difíciles. Es como yo les decía en un capítulo anterior. Los exorcismos, nosotros estamos acostumbrados, nosotros, gente normal, está acostumbrada a ver que el exorcismo de una persona, de una casa, de algo, es de así, de la noche a la mañana, cuando no es así. Como les comentaba en algunos otros episodios, eh, hay muchos casos, están los casos de estos famosos cazadores de fantasmas, como se le conocía o se le conoce comúnmente, los Warren. Igual también el padre Gabriel Amón, que incluso duró años para poder hacer un exorcismo. Y también, como les comento, aquí fueron 67 días, si mal, sí, 67 días que duró estas sesiones de exorcismo. Como les digo, los exorcismos pueden durar desde una semana hasta años, 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 años. Hay exorcismos, como ya les había comentado en otro video, que a veces uno no los prevé. Hay cositas que sí, como que, ay, sí, no, aquí, allá. Entonces son ese tipo de cosas. Entonces, también para tenerlo muy, muy en mente. Y pues como les comentaba, cada sesión era un combate entre Annalise y los demonios que, según ella, habían tomado posesión de su cuerpo. Durante los rituales, Annalise gritaba blasfemia y recitaba nombres que jamás había aprendido, como los nombres como Lucifer, Judas, Nerón, Caín, voces que no eran las de ella, o sea, eran voces que literalmente eran, como sabemos, de un ente, porque había diferentes tonalidades, eran lenguajes que ella literalmente no había hablado, como lo que es el latín, como es la lengua muerta. Hay muchos idiomas que ya están muertos, así se les conoce, que ya están desvividos, tratándose de este tipo de lenguas. No vamos muy lejos, lo que es el latín.
El latín es muy raro que lo escuches, a menos que vayas o que seas que vayas algún con un sacerdote o que vayas con algún padre, cositas así, ellos sí lo hablan y lo hablan fluido, pero es un latín ya convencional, más no un latín, el latín antiguo, a eso se refiere. Entonces, en siguiendo con esta investigación, algunos informes aseguran que su cuerpo se arqueaba de una forma antinatural. O sea, que es una forma antinatural, por así decirlo. Tú te quieres, este, hacer hacia atrás, por así decirlo. Vamos a ponerlo así como las personas que hacen yoga, que literalmente se arquean, o sea, hacen esto como algo así. No sé cómo explicarlo, sí, es como una cosita así. Vamos a ponerlo así como mi gorra, así, un arqueo así. Entonces, Annalise hacía o sea, se encorvaba mucho más, o sea, casi, casi pegado. Este, y pues también levitaba ligeramente. Como sabemos que es levitar, pues es de que te empiezas a despegar poquito del suelo. Y emitía sonidos guturales imposibles, pues para producir, hacer el ser humano. El ser humano posiblemente los haga cuando te golpeas, que haces algo similar. Pero este sonido gutural era como este sonido de, no sé cómo expresarlo, como este sonido de los cerdos, no sé si los han escuchado los cerdos, los jabalíes, como se escucha que, eso es un sonido gutural, un sonido que literalmente que tú lo escuchas y se te pone la piel chinita, o sea, esos son los sonidos guturales. Pero no solo el cuerpo era el que estaba en guerra. Su mente estaba atrapada en un infierno. Fíjense, su mente y su cuerpo eran dos cosas que estaban luchando literalmente a la par. La combinación de la epilepsia, depresión profunda, miedo extremo y la presión del exorcismo creó un estado de deterioro total. Su voz, a veces débil, a veces monstruosa, narra una batalla que nadie podía ver. Aquí, en esta parte de esta investigación, lo, lo que hacía es que ya era tanta la presión de Annalise, porque pues era lo que es el exorcismo, era sus epilepsias, más aparte era lo que es su depresión profunda, pues ya ella literalmente ya era débil, ya no podía más, o sea, su voz a veces escuchaba muy leve, muy leve, como un susurro, pero en otras ocasiones se escuchaba con fuerza así de que se escuchaba fuerte, como cuando uno se enoja así, de que cuando gritas, cuando te alteras, así era como se escuchaba en este caso, que incluso este caso de Annalise, fue un caso controversial, ya que la iglesia sí se hizo un poquito como que, ok, yo aquí no, nada más te ayudo en ciertas cosas, pero la iglesia o el Vaticano en sí, hicieron como que no. Entonces, buscando en los registros, sale todo lo que se hizo en este caso. Porque más adelante, pues vamos a tocar un tema ahí un poquito sensible que también vamos a tratar de blurear, pero pues para que más o menos darle el contexto. Y siguiendo con lo que es esta investigación, entre los rituales, los sacerdotes grababan las sesiones. Eso también es algo para que les quede muy claro. En algunas ocasiones, ay, perdón, en algunas ocasiones, lo que son los sacerdotes, los padres o los ministros de iglesia, lo que hacen es ponen una cámara para grabar todo este proceso y tenerlo totalmente documentado, porque en algunas ocasiones, tienden a, pues estas personas, pues literalmente quedar ahí y pues ellos tienen de que no, miren, esto se hizo así, 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 esto es mi prueba donde yo estoy haciendo el exorcismo, donde es para también como para ellos tener una evidencia en este caso. Siguiendo, en esas grabaciones todavía accesibles, porque sí, aclaro, estas grabaciones son accesibles, obviamente que aquí no las voy a poner porque pues literalmente YouTube me va a
tumbar el video, así que ustedes los pueden buscar. Voy a tratar de ponerles el link de los videos aquí abajito. Este, en estas grabaciones se oyen voces distintas que salen de la misma garganta. A veces susurran, a veces gritan, a veces lloran. Es un coro de desesperación que hiela la sangre. Es como les decía, o sea, esto fue de que a veces su voz era como que así, chiquita, chiquita, y a veces era grande, fuerte. O sea, era un mar de palabras, de voces que literalmente entraban en estos videos, en estos exorcismos, donde ella hablaba, donde ella incluso levitó. Como les comento, fueron 67 días de sesiones de exorcismo. Igual haciendo un paréntesis, un corchete en este ámbito, eh, ¿cómo es que la iglesia católica, vamos a ponerlo así, que es la que tiene un poco más de rigor sobre esto, cómo es que la iglesia a veces sí actúa y a veces no? Haciéndote, como les digo, haciendo un paréntesis, un corchete, es de que ustedes, por así decirlo, vamos a ponerlo así, yo soy un sacerdote, soy un cardenal y yo me mandan una prueba de que esta persona está exorcizada, necesita exorcismo, está endemoniada, esta persona así, así, así. Entonces, esto, lo que es el cardenal de, ya sea de México, ya sea de Estados Unidos, de literalmente de donde sea, manda su evidencia al Vaticano y dependiendo lo que diga el exorcista en jefe, aclarando, el exorcista en jefe, más aparte lo que es el Papa, si lo autoriza, claramente, perdón, es que había como un animalito en la cámara. Este, eh, Claramente, si el Papa y el exorcista en jefe dan el visto bueno, dicen, ¿saben qué? Aquí sí nos metemos, bueno, es cuando entonces un exorcista, porque no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona totalmente preparada, va a este lugar, hace lo que es el ritual, se prepara todo este asunto y pues empieza la sesión, sea liberada o no liberada esta persona. No vamos muy lejos. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta o algún ejemplo? Miren, les recomiendo que vean esta película porque a mí en lo personal a mí me gusta mucho, ya que se trata de uno de los exorcistas más grandes del mundo, que fue el padre Gabriel Leamont, que él incluso, él estando en Roma, que era su sede, porque cada exorcista tiene su sede, él estaba en su sede y pues a él le mandan ciertos casos, que incluso en esta película el Papa le dice, Gabriel, ten cuidado. O sea, él ya tenía el permiso de su cardenal o de su jefe, que era el mismísimo Papa en ese entonces. Entonces lo que dice, ok, voy y pues como ya saben, los que han visto esta película, pues ya saben lo que pasa al final. Pero siempre primero se tiene que hacer una evidencia, se manda al cardenal de lo que es donde está su sede, y de ahí se manda a Roma o el Vaticano, como comúnmente se le conoce, y de ahí se puede esperar de una semana a un mes. Así más o menos es lo que tarda, dependiendo de lo que diga el Vaticano. Si el Vaticano aprueba este exorcismo, ya es donde entra el exorcista que está en esa región. Porque a veces puede haber de 2 a 3 exorcistas, ya que no todos aguantan esta presión. Aclarando, no todos aguantan la presión sobre los exorcismos. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy, muy desgastante, donde literalmente es tu desgaste físico y tu desgaste espiritual es algo que no muchos lo aguantan. Hay personas que dicen, no, que yo, pero a la hora de los trancas es como que, ¿qué onda? Pues no, que tú, o sea, son cositas así. Que incluso también en la iglesia cristiana, lo que es estas iglesias cristianas, protestantes, también
son ciertas personas que pueden hacer un exorcismo. Obviamente, son diferentes preparaciones, pero sirven para lo mismo. Vamos a ponerlo así. En la Iglesia Católica se hacen lo que es las oraciones en latín, lo que es la oración de San Benito, lo que es la oración principal, lo que es, o sea, tienen una lista ellos de exorcismo, incluso algunos llevan el libro de exorcismos. A comparación de la iglesia cristiana protestante, ellos no le llaman exorcismos, ellos le llaman liberación. Estas personas, o en este caso, ya sea el pastor o el profeta, le hago profeta por ciertas razones que en otro podcast les haré saber. Que por cierto, nos vamos a meter me voy a meter en una cabina de 11 varas, pero va a estar chido. Lo que vienen siendo estas personas, las personas líderes que ya tienen cierto tiempo, se preparan con ayuno y oración. Entonces ellos lo que hacen es, están en ayuno y en oración. Ah, chinga, ¿qué es esto? Ah, pinche. Perdón, es que tengo brujería. No, quién sabe, es que de repente salen. Bueno, aclarando, bueno, volviendo al tema. Este tipo de liberaciones, se hace así, o sea, la persona que va a hacer la liberación tiene que tener mínimo de ayuna una semana, igual tiene que estar limpio, tiene que pasar un proceso para él poder hacer la liberación, llegar con esta persona que está poseída, liberarla y después él, después de que lo liberó, él todavía tiene que llegar a la iglesia, porque hasta eso, tiene que llegar a la iglesia o los aposentos donde está la iglesia, y todavía tiene él que orar y ayunar por 3 días, no se puede salir de la iglesia por este miedo, por esta cosa que pase, que le vaya a pasar a él o a su familia, porque muchas de las veces pues no estás preparado, esto y el otro, este, y son cositas que pasan así, así que, perdón, así que ya más o menos ahí para que sepan distinguir o por qué se hace así. Bueno, volviendo al caso, Annalise comenzó a negarse a comer y a beber, afirmando que los demonios se lo prohibían. Su cuerpo se debilitó hasta el punto en que el 1 de julio de 1976, fíjense, empezó en el 75 y terminó en el 76, donde ella literalmente partió de este mundo por desnutrición y deshidratación con tan solo 23 años. O sea, ella literalmente ya dijo, yo no voy a comer, yo no voy a tomar agua. ¿Por qué? Pues porque simplemente ellos no me dejan. Ella es lo que es, ellos no me dejan y no puedo comer. Por eso el día 1 de julio del 76, Annalise pierde la vida por deshidratación y por desnutrición a sus 23 años, o sea, estaba muy, muy joven Annalise. Y pues igual, son cositas que a veces pasan, sí, como les comento, no se sabe si se liberó totalmente, si fue una liberación 100%, si simplemente no pudieron hacer nada. Son cosas que todavía no están o todavía no pueden salir o dadas a conocer. Entonces, eh, el fallecimiento de Annalise desató un escándalo, o sea, esto fue algo que se dio a conocer incluso en esa época, como les digo, del 75 al 76. Sus padres y los sacerdotes fueron responsables y fueron llevados a juicio acusados de desvivisión negligente. Aquí es por eso que yo les decía que los padres tienen estas grabaciones para ellos dar a conocer de que fue por esto, porque en algunas ocasiones, no en todas, las llevan a juicio por los fallecimientos de estas personas que literalmente están poseídas. Entonces, continuando, la defensa argumentó que la joven estaba realmente poseída. La fiscalía sostuvo que la enfermedad mental era la causa y que los exorcismos solo aceleraron su muerte. Durante el juicio salieron a la luz diarios de Annalise, escritos durante los meses del tormento. En ellos describía voces,
presencias y amenazas invisibles. Cada página es un descenso al infierno de su mente, un mapa del terror que desafía la comprensión humana. Esto es a a la parte que yo quería llegar. Van a decir, ¿por qué, Frank? ¿Por qué querías llegar a esta parte? Por esto mismo, de que yo en un principio les comenté de que primero se tiene que hacer una evaluación médica y después una evaluación espiritual. Y estas dos van de la mano. Queramos o no, van de la mano. Aunque la ciencia diga, no, no es cierto, sí es cierto. Aunque la iglesia diga, no, no es cierto, sí es cierto. Porque incluso el padre Gabriel Amón en ciertos exorcismos o en ciertos casos les preguntaba, ¿ya hicieron un estudio clínico donde ustedes digan, ya hicimos el estudio clínico, tiene un mes que hicimos el estudio y sigue pasando lo mismo, no le encuentran respuesta? Bueno, lo que él hacía era de que, ok, perfecto, como ustedes ya hicieron lo primordial, lo que es primero, que es descartar que sea alguna enfermedad mental, pues ya procedo. Incluso al momento que llegan al juicio, lo que son los padres de Annalise, incluso con los que estaban en el exorcismo, por eso dice, la fiscalía dictaminó que fue por posesión demoníaca, más aparte, lo que llevó su desnutrición y su deshidratación, lo que llevó al fallecimiento de Annalise. Entonces, ellos no, creo que más adelante viene, creo que sí fueron absueltos de todo esto, pero sí lo que es la fiscalía, lo que es la gente, sí las empezaba a decir, no, es que tú. Por eso primero se hace este estudio clínico. Y más aparte, pues ellos vieron con los escritos de Annalise que empezaron a ver que poco a poco pues iban bajando un escalón más hacia el inframundo donde pues está lo malo, ¿verdad? Y por eso el debate entre la ciencia y la fe nunca se resolvió del todo. Para algunos, Annalise era una víctima de su enfermedad y la superstición de una familia. Para otros, fue la manifestación real de un mal sobrenatural, algo que la iglesia no pudo controlar ni entender. A esto es a lo que voy. Muchas de las veces, muchas, y más que nada en México, más que nada en México y en ciertas partes del sur de Europa. Hay gente muy devota, hay gente que es muy arraigada a una religión. Si la religión dice, no, es que no es estudio clínico, es que por los míos y que... No, por eso primero se tiene que hacer un estudio clínico. Después de este estudio clínico, entra la iglesia. Porque hagan de cuenta, esta es la iglesia y este es el estudio clínico. Si nada más entra la iglesia y está el estudio clínico y la persona literalmente parte de este mundo, pero en realidad no estaba poseída y era algo clínico, obviamente que pues la iglesia va a decir, oye, pues, ¿cómo? O sea, yo te dije, pues no, pues es que yo creo en ti, yo soy de tu religión. Sí, pero pues primero tienes que hacer o sea, va a haber un choque. Por eso primero entra lo clínico, la ciencia y después lo que es la fe o la religión. Esas tienen que ir a fuerzas de la mano. Sí, hay mucha gente que es muy devota. Eso lo sabemos. Todo mundo lo sabe. Y ahorita no quiero empezar con religiones porque de repente no va a faltar un comentario de que es que como te atreves a hablar de esto, que tú no. Ya los conozco, ya los conocemos como la gente. Y lo digo por gente que tengo, o que conozco que es muy así. Entonces, ¿por qué nos metemos en problemas, verdad? O sea, mejor ni le muevo. Este, pero sí, hay gente muy devota que a veces dice, pasó porque Dios así lo quiso. Claro que no. Obviamente, hay cosas que Dios dice, va a pasar esto y esto,
pero se va a resolver por esto. Hay cositas que tú dices, es por Dios, pero es por algo clínico. Hay que poner cositas en la balanza. Por así decirlo, yo tengo o conocí a una persona cuando yo anteriormente iba a la iglesia, porque ustedes no están para saberlo, pero yo aquí ando de chismoso. Yo anteriormente iba a la iglesia cristiana y me tocó ver uno que otro que sí se le metió el chamuquillo ahí por ahí. Y sí, bueno, entonces, lo que estas personas decían es que no, que ya se le metió aquí, que ya se le metió allá. Ok, pero ¿ya hiciste un estudio clínico? No, es que es porque, por favor, primero hazle los estudios clínicos. Hubo nada más una persona que sí primero fue a los estudios clínicos y también le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y de no recuerdo qué, pero eran dos estudios que salieron positivos y que por eso era de que tenía así que de repente podía estar tranquila, de repente te atacaba, o sea, se ponía muy crazy la persona. Pero sí era algo clínico, porque incluso después llegó un pastor a verla y dijo, no, es que esto es algo clínico, esto no es esto no es algo espiritual, esto es algo clínico, porque incluso, como les vuelvo a comentar, las iglesias o la iglesia también sabe admitir cuando es algo clínico y también lo que es la medicina sabe distinguir cuando es algo espiritual, o sea, se saben distinguir, pero no se quieren echar la bolita, o sea, para darme a entender. Y pues bueno, hoy a casi 50 años, el caso de Annalise sigue siendo objeto de estudios, documentales y debates, como el que estamos teniendo ahorita. A lo mejor ya aquí me estoy peleando yo solo conmigo mismo, pero las grabaciones, los diarios y los relatos de los exorcismos se mantienen como prueba de que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción, porque como les dije, esta historia se hizo película, de una película de terror, claramente. eh, y pues desde ahí se fueron agarrando estas películas de exorcismos. Eh, fíjense, al escuchar esta historia, ustedes qué piensan? Que fue, no sé, bueno, ustedes, no sé, ustedes qué piensan. Si fue porque literalmente estaba crazy, para no decir la palabra, que fue una posesión demoníaca, o que simplemente fue por negligencia de sus padres. Así se las pongo para que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál fue el detonante? Posiblemente sí fue un exorcismo porque hay mucha evidencia, como ya se los he comentado, hay demasiada evidencia. Y más que nada, porque también mucha gente decía de que no, es que no puede ser, es que está muy así, que así, así, así. Pero las pruebas hablan por sí mismo. Yo puedo decir, no, es que era un estudio clínico, pero si las pruebas las tenemos y las pruebas te dicen es que sí era una posesión, no puedes contradecirlo. Las pruebas son irrefutables. Las pruebas te dicen que fue algo que sí pasó. Las pruebas te dicen es que sí pasó, no era algo clínico, porque incluso ha habido personas que son de ciencia y que han visto este caso y que han dicho es que esto no fue algo clínico. Lo clínico fue lo de la comida, que ella dejó de comer y de beber. Eso sí es clínico, eso sí te puedo decir que entró en un cuadro principalmente de nutrición y deshidratación. Eso sí te lo puedo corroborar. Pero todo lo que pasó, todo lo que ella vivió, estas voces que estaban ahí, fríguele, fríguele, era algo espiritual. Como les comento, hay gente que sí dice es que sí es espiritual, hay gente que dice que no, que es clínico.
los debates van a seguir y seguir y seguir, a pesar de que ya pasaron 50 años o hasta más, porque les comento, empezó en el 75, terminó en el 76. O sea, un año que estuvieron luchando fueron 67 sesiones, como ya les había comentado anteriormente. Y de estas 67 sesiones no se sabe si Annalise está en el cielo o está en el infierno. No se sabe si se pudo salvar el alma de Annalise, si pudieron rescatarla de esto que pasó. Se desconoce, solamente se conoce lo que está grabado y las pruebas que tiene la fiscalía que investigó este caso. Y pues bueno, llegamos al fin de su podcast de Voces de lo Desconocido. Igual, si quieren mandar su historia o si quieren que hablemos sobre algún tema que les interese, pueden escribirme a mi número de WhatsApp, que es el 878-211-7787. Les repito el número, 878-211-7787. Ese es mi número de WhatsApp para que manden sus historias. Igual, si quieren mandar al correo sus historias, que es flara4531@gmail.com. Ay, perdón, es que las agruras. Y pues bueno, esas son las dos lugares donde pueden mandarnos sus historias. Igual también síganos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como Frank Monreal y también como Francisco Lara, diagonal, Voces de lo Desconocido. Y pues también en Instagram, porque ya estamos en Instagram, igual como Voces de lo Desconocido 2 oficial, porque pues no me dejó poner uno, no sé por qué, pero ahí como quiera al rato les sigo poniendo en nuestras redes sociales para que nos sigan. Si te sigue o te gusta este tipo de contenidos, déjanos tu like, comparte, recomiéndanos para poder llegar a más personas. Y pues también como pudieron ver, pues cambiamos de set, volvimos a los que son nuevos en YouTube y en Spotify. Esta fue el primer set donde estuvimos, como muchos saben, estuvimos mi hija y yo, que fuimos los que empezamos este podcast, pero ya después mi hija empezó a crecer y dijo, no, yo no quiero nada, pues bueno. Entonces regresamos, vamos a hacer cambios aquí en esta pared y pues vamos a seguir cambiando cositas, pues para que a ustedes les agrade. Igual conseguir más micrófonos y igual conseguir lo que usamos. O sea, cositas que vamos a ir cambiando gracias a ustedes, a que ustedes me siguen animando. Y recuerden que vamos a transmitir el día 31 de octubre como un especial de Halloween. Queremos transmitir directamente en vivo. En YouTube no podemos y en Spotify menos, así que va a ser por medio de Facebook, para que nos sigan ahí. Y pues queremos transmitir en una hora y media más o menos, ahí leyendo sus comentarios, tocando temas que a ustedes les gusten. Y pues vamos a ver si invitamos a alguien, porque ya habíamos invitado a una persona, pero nos quedó mal. Entonces ya no supimos, entonces invitamos a otra persona, todavía no nos confirma, pero esperemos que sí podamos transmitir ese día una hora, 2 horas, dependiendo. Y pues para tenerlo aquí y que ustedes sigan disfrutando de su contenido. Igual les recuerdo que le den like, compartan, suscríbanse y pues bueno, ya saben, si se portan mal, solamente cuídense, bye bye y dulces pesadillas. Bonita noche, bye bye.